El objetivo de una apologética bíblica es amar a Dios con toda tu mente. A través del libro El hallazgo de la verdad, Nancy Pearcey nos explica cómo, del capítulo 1 de Romanos, podemos extraer 5 principios que nos ayudarán a santificar a Dios en nuestra mente a través de una defensa convincente del cristianismo, analizando absolutamente cualquier idea. Comencemos. Principio número 1. Identificación del ídolo. Solemos comparar a creyentes y no creyentes. La realidad es que todo el mundo es creyente, consciente o no. Todo el mundo cree en algo asumido como fundamento verdadero. Si los seres humanos no adoran al Creador, absolutizarán algún elemento de la creación y lo elevarán como absoluta realidad última. Y si una serie de ideas se retrotrae lo suficiente, al final alcanza un punto de partida que se asume como realidad autoexistente de la que todo depende. Y esta será nuestra explicación suprema. Interpretará el universo, guiará nuestras decisiones, dará sentido y propósito a nuestra vida. Funciones asociadas normalmente a la religión. Pero, ¿qué es una religión? Una religión no necesariamente afirma la existencia de un Dios o creador personal. El panteísmo o el hinduismo concibe lo divino como esencia impersonal. El budismo, por su parte, lo define como el vacío o la nada. Una religión no se relaciona necesariamente con la moral. De hecho, muchas religiones orientales son amorales. O los mismos dioses griegos, propensos al adulterio y el asesinato. Entonces, ¿cuál es la característica que comparten todas las religiones? Todas reconocen algo divino, una realidad eterna, autoexistente, origen de todas las cosas. Los seres humanos tienden a buscar algún poder, principio o persona que interprete la vida y les dé sentido. Y eso constituye su religión, usen lenguaje teológico o no. Principio número 2. Identificación del reduccionismo de los ídolos. Los ídolos siempre conducen a una concepción inferior de la vida. En filosofía tenemos el materialismo, el ídolo, la materia. Los seres humanos solo son materia y la mente es una ilusión. Se reduce a los seres humanos como meras máquinas producto de fuerzas físicas. El posmodernismo, el ídolo, el idealismo. La realidad última es mental. Se reduce a los seres humanos a marionetas producto de fuerzas sociales, identidades individuales disueltas en la identidad grupal. En política tenemos la doctrina nazi, idolatrando a la raza. Exterminó 25 millones de personas. O la doctrina comunista, idolatrando la clase económica. Torturó a 100 millones de personas. Cabe destacar que el derramamiento de sangre producidos por ideologías idólatras no fueron una violación de sus principios, sino manifestaciones lógicamente coherentes de su cosmovisión, a diferencia de la guerra de religión, que sí fueron violación de los principios cristianos. Principio número 3. ¿Contradice lo que sabemos del mundo? Si contradice la revelación general, no sirve. En el materialismo, los seres humanos son complejas máquinas bioquímicas, en la que el libre albedrío, la capacidad de elegir, es desechada como ilusoria. El problema, no podemos vivir sin tomar decisiones desde que nos despertamos en la mañana. Esta contradicción se evidencia, por ejemplo, en el más famoso de los nuevos ateos. Somos máquinas supervivientes a las que no tiene sentido exigir responsabilidad por lo que se hace. Tal como no se castiga a una computadora si funciona mal, simplemente se la arregla. No obstante, Dawkins admite que en la práctica sí vive considerando responsable a la gente. Una incongruencia con la que debiésemos vivir. Imagina si viviéramos consistentemente conforme a una cosmovisión materialista. ¿Dónde estaría la justicia? Y esta es la tragedia para el materialismo científico. Las cosas que más importan en la vida, la libertad moral, la dignidad humana, el amor, son reducidas a ficciones útiles, porque no pueden ser explicadas. Pero sostenerlas, aunque tu propia cosmovisión lo niegue, es irracional. ¿Qué decir de los postmodernos? Tampoco viven consecuentemente con su propia filosofía. No tratan todas las ideas como constructos humanos. Actúan como si ellos no hubieran sido cegados por las mismas fuerzas que esclavizan a los demás. Sin embargo, en la vida cotidiana se preocupan tanto de verdades objetivas como cualquier vecino. En palabras de William Craig, la gente no es relativista en asuntos de ciencia, ingeniería y tecnología.
sino selectivamente en cuestiones de religión y ética. Principio número 4. ¿Se contradice a sí mismo? Las cosmovisiones centradas en ídolos no solo no se corresponden con el mundo exterior, también colapsan internamente. Se refutan a sí mismas, es decir, proponen una norma para la verdad que ellas mismas no cumplen. El materialismo reduce el pensamiento a procesos químicos en el cerebro, de manera análoga a las reacciones químicas de la digestión. El problema: la digestión no es verdadera ni falsa, solo es un hecho biológico. Por tanto, si los pensamientos son también hechos biológicos, determinados por leyes biológicas, no pueden ser ni verdaderos ni falsos. ¿Cómo podría entonces saber el materialista que el materialismo es verdadero? Esta filosofía se refuta a sí misma. En el posmodernismo, al proponer el relativismo cultural, se asevera que no hay verdad universal, pero esta misma es una afirmación universal. Se contradice a sí misma. Para Karl Marx, las pretensiones sobre la verdad no son más que racionalizaciones de intereses económicos. La religión es el opio del pueblo, pero si aplicamos la regla de Marx a su teoría, ¿la creó él para racionalizar sus propios intereses económicos? Si es así, podemos descartar su teoría. Nietzsche sostuvo que toda actuación humana es impulsada por la voluntad de poder. Para él, la religión es una mentira piadosa, como control masivo. Pero, ¿su propia teoría fue motivada por su propia voluntad de poder? La teoría se menoscaba a sí misma. Freud sostuvo que la religión nace de deseos insatisfechos. Para él, los pensamientos se conforman dadas las necesidades emocionales inconscientes. Pero, ¿qué significa esto para el origen de la propia teoría de Freud? Juzgue usted. Estas teorías, al refutarse a sí mismas, no podrían ser verdad por cuanto desean explicar el mundo. Entonces, ¿cómo explicarlo consistentemente? Principio número 5. Reemplace el ídolo. La cosmovisión cristiana comienza con un creador trascendente. No deifica parte alguna de la creación. Posee una cualidad explicativa mayor que cualquier otra cosmovisión o religión. Es tan atractiva que hasta los que la rechazan echan mano de ella, consciente o inconscientemente. Toman prestados del cristianismo aspectos como verdades morales, el ideal de los derechos humanos o el libre albedrío. Elementos que no pueden ser explicados a partir del materialismo o el evolucionismo. En todas las áreas, el cristianismo abarca las perspectivas válidas de las cosmovisiones, al tiempo que evita sus debilidades. Frente al materialismo, el cristianismo reconoce el mundo material y ofrece un mayor respeto por él. El universo físico no es producto del azar, sino es producto de un plan y designio. De hecho, la encarnación de Cristo otorga una asombrosa dignidad al mundo material. Frente al empirismo refutado, el cristianismo ofrece un mayor fundamento para confiar en los sentidos. La doctrina de la creación garantiza que las facultades humanas corresponden al mundo material. Y frente al racionalismo, el cristianismo reconoce la racionalidad humana como parte de la imagen de Dios, un don. De hecho, la misma cosmovisión cristiana proclama una verdad lógica y consistente, como hemos visto hasta ahora.